¿Y si te dijera que gran parte del pueblo de Dios vive hoy en una contradicción invisible? Oran, cantan, leen la Biblia, se congregan, incluso sirven, pero no viven en la vida de resurrección. Muchos creen que porque han sido regenerados, ya están automáticamente viviendo por el Espíritu. Pero no se dan cuenta de que la vida cristiana verdadera no depende del conocimiento ni de la actividad, sino de una sola cosa, de si uno vive en la carne o en el Espíritu. Esta no es una diferencia de teología, es una diferencia de naturaleza. Es el abismo entre la muerte y la vida. Entre la impotencia y el poder. Entre el esfuerzo humano y la obra divina. La carne puede imitar, puede aparentar, puede incluso producir resultados visibles. Pero solo el Espíritu puede agradar a Dios. Solo el Espíritu puede tocar la realidad eterna. Solo el Espíritu puede manifestar a Cristo. Esta es una advertencia y una invitación. Porque vivir en la carne no es solo pecar, es vivir sin la dependencia del Espíritu, sin su gobierno, sin su fluir. Y eso, aunque se vea muy espiritual, está completamente fuera de la vida de resurrección. Waxman ni enseña con claridad que la vida de resurrección no es una doctrina, ni un estado emocional, ni siquiera un poder milagroso. Es la misma vida del Cristo resucitado operando dentro de nosotros, dominando nuestra alma, gobernando nuestros pasos, transformando nuestro carácter. No se trata de cuán fuerte eres espiritualmente, sino de cuán rendido estás a esa vida. Muchos buscan el poder de resurrección para obrar milagros, para testificar, para vencer. Pero pocos comprenden que el primer terreno donde esa vida debe operar es en su propia alma, en su voluntad, en sus emociones, en su mente. Porque mientras esa alma no haya pasado por la cruz, no puede haber resurrección. La vida de resurrección no trabaja en lo no crucificado. Por eso, muchos oran por poder, pero no ven fruto. Piden por unción, pero no hay transformación. Porque aún no han permitido que la cruz trate con su carne. Y sin cruz, no hay resurrección. Como está escrito en la carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 10, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La vida de resurrección es el resultado de una muerte aceptada. No la muerte física, sino la muerte del yo, del ego, de la vida natural. No es un suicidio espiritual, sino una rendición voluntaria a la obra del Espíritu. Waxman ni explica que el alma humana, con toda su fuerza, su razonamiento, sus emociones exaltadas, debe ser quebrada para que la vida de Cristo fluya sin obstrucción. Mientras esa alma no haya sido tratada, uno puede parecer muy consagrado, pero no está viviendo por el Espíritu. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí no habla a los incrédulos, sino a los creyentes. Y les dice que es posible vivir según la carne. Es posible haber sido regenerado y seguir viviendo una vida carnal. No necesariamente pecaminosa, pero sí gobernada por la vida natural, sin la dirección del Espíritu. Y esa vida, aunque esté llena de actividades cristianas, no es vida de resurrección. Esto puede resultar desconcertante para muchos. Porque siempre se ha enseñado que hay dos tipos de personas, los incrédulos y los creyentes. Pero Waxman ni nos revela, con base en la palabra, que entre los creyentes hay dos tipos de caminos, el camino carnal y el camino espiritual. No basta con haber nacido de nuevo. Hay que aprender a vivir por la nueva vida. Y esa vida no coopera con la carne. No dialoga con el yo. No negocia con el alma. Solo fluye cuando encuentra un vaso vacío, rendido, quebrantado. Por eso, el Señor permite pruebas, crisis, frustraciones. No para destruirnos, sino para romper la confianza en nosotros mismos, para llevarnos a un estado donde ya no podamos confiar en nuestras fuerzas, en nuestra lógica, en nuestras emociones. Porque solo cuando morimos a nosotros mismos, puede manifestarse la vida de Cristo en nosotros. Como dice segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Muchos confunden la obra de la carne con pecados groseros. Pero la carne puede ser religiosa, puede ser amable, puede ser generosa, puede incluso parecer piadosa.
Pero sigue siendo carne. Waxman ni nos muestra que la carne es todo lo que no proviene del espíritu. Todo lo que nace del esfuerzo humano, de la habilidad personal, de la energía natural, aunque sea para cosas buenas, sigue siendo carne. Y eso no puede agradar a Dios. La carta a los Romanos capítulo 8 versículo 8 es clara, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No dice que no quieren, sino que no pueden. Es una imposibilidad espiritual. Por eso, el gran conflicto del creyente no es entre el bien y el mal, sino entre la carne y el espíritu. Porque aún nuestras mejores intenciones, si no provienen del espíritu, están contaminadas. Y solo lo que procede de Cristo, por medio de su vida de resurrección, será aprobado ante Dios. ¿Quieres saber si estás viviendo por el espíritu? No lo midas por tus emociones. No lo midas por la cantidad de actividades religiosas. Míralo por el fruto. Porque el fruto del Espíritu no es resultado del esfuerzo humano, sino del fluir de una vida que ya venció la muerte. Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23 declara, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas no son cosas que podemos producir con disciplina. Son manifestaciones del Cristo resucitado viviendo en nosotros. Y cuando esa vida gobierna, hay reposo. No hay ansiedad. No hay presión por aparentar. No hay lucha por reconocimiento. Hay descanso. Hay obediencia. Hay mansedumbre. Hay una vida que fluye sin esfuerzo, como un río de agua viva. Porque es Cristo viviendo su vida en ti. Waxman ni enseña que el secreto de la vida cristiana no está en mejorar la carne, sino en reemplazarla. Dios no está interesado en reformar nuestro carácter. Él quiere expresar a Cristo. No está edificando creyentes más fuertes, más sabios, más habilidosos. Está formando un testimonio de su Hijo. Y eso solo es posible cuando vivimos por la vida de resurrección. No se trata de dejar de pecar solamente. Se trata de dejar de vivir nosotros mismos. Dejar de controlar. Dejar de dirigir. Dejar de opinar. Dejar de buscar lo nuestro. Dejar de vivir según nuestras fuerzas. Esta vida de resurrección no puede coexistir con nuestro yo. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame, como está en el Evangelio según Lucas capítulo 9 versículo 23. Este negarse no es autocastigo. Es entrega. Es aceptar que no somos la fuente. Es depender enteramente de Cristo. Y aquí llegamos a una verdad que incomoda, muchos creyentes viven agobiados, frustrados, agotados, porque están intentando vivir la vida cristiana en la carne. Están tratando de amar, de perdonar, de ser humildes, de obedecer, con sus propias fuerzas. Y por eso fracasan. Y cuanto más fracasan, más culpables se sienten. Y cuanto más culpables, más se esfuerzan. Y así entran en un ciclo de muerte espiritual. Pero Waxman ni nos muestra una salida gloriosa, rendirse. No luchar más. No intentar más. No mejorar más. Simplemente rendirse. Rendir el alma. Rendir la voluntad. Rendir el deseo de controlar. Y dejar que la vida de resurrección haga en nosotros lo que solo ella puede hacer. Esa vida no necesita nuestra ayuda. Solo necesita espacio. Solo necesita un vaso dispuesto. Y cuando ella encuentra ese lugar, fluye. Opera. Gobierna. Transforma. No con ruido, no con espectáculo, sino con realidad. Una de las verdades más revolucionarias que un creyente puede descubrir es que Dios no espera que tú vivas para Él. Dios no quiere que tú lo intentes. Lo que Él quiere es vivir su propia vida en ti. Esta afirmación puede parecer radical, pero es la esencia misma del Evangelio del Reino. Waxman ni lo declara con absoluta claridad, la vida cristiana no es una vida que yo vivo para Cristo, sino una vida que Cristo vive en mí. El apóstol Pablo lo expresó de manera inconfundible en la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este versículo no es una figura retórica. Es una realidad espiritual.
Pablo no estaba diciendo que había mejorado, ni que ahora era más fuerte. Estaba diciendo que había muerto. Que su vida natural ya no era la fuente de su conducta. Que lo que ahora vivía era la manifestación de una vida completamente distinta, la vida del resucitado. El gran problema de muchos cristianos es que han entendido el perdón, pero no han comprendido la sustitución. Han creído en la sangre para borrar sus pecados, pero no han visto la cruz para acabar con su viejo hombre. Waxman ni enseña que Dios no solo trata con nuestros pecados, sino también con nuestro yo. No basta con ser perdonado. Es necesario ser reemplazado. Porque Dios no quiere una versión mejorada de ti. Él quiere darte una vida completamente nueva. Una vida que ya ha pasado por la muerte y que ha sido levantada en poder, en gloria, en incorruptibilidad. Esa es la vida de resurrección. Y esa vida no necesita ser ayudada. Solo necesita ser liberada. El error de muchos creyentes sinceros es que, al ver sus debilidades, buscan soluciones humanas. Oran más, estudian más, se esfuerzan más. Pero no se rinden. No dejan de ser ellos los que intentan vivir para Dios. Y eso es exactamente lo que la cruz quiere quebrar. Porque mientras tú seas el que trata de vivir la vida cristiana, Cristo no podrá vivir en ti. No se trata de dejar que Él te ayude. Se trata de dejar que Él lo haga todo. Tú no puedes amar como Él ama. Tú no puedes perdonar como Él perdona. Tú no puedes obedecer como Él obedece. Pero Él sí puede, en ti. Si tú mueres, Él vivirá. Y si Él vive en ti, entonces todo lo que Dios pide será cumplido, no por ti, sino por Él. En la carta a los Romanos capítulo 6 versículos 6 al 7 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Waxman ni insiste en que esta muerte no es una emoción, ni una experiencia mística. Es un hecho espiritual. Es algo que ya ocurrió. Pero tú debes creerlo, aceptarlo, y vivir por esa fe. La vida de resurrección comienza cuando tú dejas de vivir. No de forma pasiva, sino de forma rendida. Porque la rendición espiritual no es inactividad. Es dependencia. No es resignación. Es fe activa. Es decirle al Señor, no puedo, pero tú puedes. No sé cómo, pero tú sabes. No tengo fuerzas, pero tú eres mi vida. Esa fe no solo justifica, también vivifica. Esa fe abre la puerta para que el Espíritu Santo libere en nosotros la vida del Hijo. Y cuando esa vida fluye, hay libertad. No hay esfuerzo agotador. No hay presión por aparentar. Hay reposo. Como dice la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Este reposo no es ocio. Es victoria. Es el estado de un creyente que ya no lucha por producir lo que solo Cristo puede dar. Es el estado de un corazón gobernado por la vida de resurrección. Waxman ni enseña que la carne y el espíritu están en constante oposición. No pueden coexistir. Uno siempre busca anular al otro. Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Por eso, no basta con querer vivir en el espíritu. Es necesario renunciar a vivir por la carne. Y eso comienza por reconocer cuando estamos en la carne. La carne no solo se manifiesta en pecados escandalosos. Se manifiesta cuando insistimos en tener la razón. Cuando dependemos de nuestro razonamiento natural. Cuando reaccionamos por impulso emocional. Cuando decidimos sin consultar al Espíritu. Cuando servimos sin oración. Cuando predicamos sin revelación. Todo eso es carne. Y aunque parezca espiritual, es muerte. Porque la carne solo produce muerte. Romanos capítulo 8 versículo 6 declara, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y aquí está el punto crucial, vivir por el Espíritu no es automático. No es algo que ocurre simplemente por haber sido regenerados. Es una elección diaria. Waxman insiste en que debemos aprender a discernir entre lo que viene de nuestra alma y lo que viene del Espíritu.
Nuestra alma tiene pensamientos, sentimientos, voluntades. Pero no es confiable como fuente de dirección espiritual. Solo el Espíritu, unido a nuestro espíritu regenerado, puede guiarnos con precisión divina. Por eso, debemos aprender a callar el alma, a no correr a hacer, a no decidir con rapidez, a no opinar sin luz. Debemos vivir en comunión con el Espíritu, esperando su impulso, su voz, su dirección. Y eso requiere disciplina. Requiere hambre. Requiere dependencia. Pero cuando aprendemos ese andar, descubrimos una vida completamente diferente. Una vida que no se frustra. Una vida que no vive por resultados. Una vida que no reacciona. Una vida que permanece. Porque es la vida de Cristo en nosotros. Muchos preguntan, ¿cómo sé si estoy viviendo por la carne o por el Espíritu? La respuesta es simple, examina el fruto. Si hay ansiedad, temor, impaciencia, ira, orgullo, confusión, probablemente estás en la carne. Si hay paz, reposo, mansedumbre, gozo, templanza, entonces estás en el Espíritu. Porque el Espíritu no produce confusión. No lleva al desorden. No agita el alma. Él trae reposo. Aún en medio de la prueba, Él trae paz. Aún en medio del dolor, Él trae esperanza. Waxman enseña que el creyente espiritual no es el que sabe más, sino el que reposa más. El que no necesita defenderse, ni justificarse, ni imponerse. Porque ya no vive para sí. Ya no reacciona desde su alma. Vive para agradar a aquel que vive en él. Vive en sumisión al Espíritu. Vive en constante dependencia. Esta vida de resurrección no es para unos pocos. No es una experiencia reservada para misioneros o pastores. Es el llamado normal de todo hijo de Dios. La carta a los Romanos capítulo 8 versículo 14 declara, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu es el sello de la madurez espiritual. No es ser usado por Dios. Es vivir gobernado por Él. Porque muchos son usados, pero pocos son gobernados. Y el Señor no busca instrumentos solamente. Busca vasos. Vasos rendidos, vacíos, disponibles. Waxman enseña que Dios no busca hombres talentosos, sino hombres vencidos. Hombres en quienes la carne ha sido crucificada, y en quienes la vida de resurrección puede fluir sin obstáculos. Porque esa vida es poderosa. Es pura. Es celestial. Y está disponible para todos los que se nieguen a sí mismos. Cuando hablamos de la vida de resurrección, no nos referimos a una vida de emociones constantes ni a un estado espiritual exaltado y sin lucha. Al contrario, Waxman señala que esta vida no se manifiesta en la ausencia de conflictos, sino en la manera en que enfrentamos esos conflictos. No es una vida sin batallas, sino una vida donde Cristo mismo pelea dentro de nosotros. Es la expresión de un creyente que ha aprendido a ceder el control, a dejar de actuar desde la urgencia del alma y a someter todo su ser al gobierno del Espíritu. Esta vida no reacciona con rapidez, no responde desde la carne, no se deja llevar por la presión del momento. Se mueve desde el reposo. Espera la dirección del Señor. Guarda silencio cuando el alma quiere hablar. Avanza cuando el Espíritu impulsa. Se detiene cuando la carne clama por actuar. Es una vida que no toma decisiones por cálculo natural, sino por comunión íntima con Dios. En la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 3 está escrito, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta verdad es central en la enseñanza de Waxman. No hemos sido llamados a construir una vida cristiana según nuestras ideas, sino a descubrir la vida de Cristo que ya ha sido colocada en nosotros. Esta vida no necesita ser mejorada, ni potenciada, ni reformada. Solo necesita ser liberada. Pero para eso, nuestra vida natural debe ser ocultada, quebrada, llevada a la cruz. Porque la carne quiere brillar, quiere controlar, quiere decidir. Pero la vida de resurrección se esconde, se entrega, se sujeta. Por eso es una vida de aparente debilidad. A los ojos del mundo, y a veces incluso a los ojos de otros creyentes, esta vida parece pasiva, sin poder, sin impacto. Pero delante de Dios, es la vida que agrada. Porque no proviene del hombre. Proviene de su Hijo.
Y es aquí donde muchos tropiezan. Porque asocian la vida espiritual con actividad, con visibilidad, con influencia. Pero la vida de resurrección muchas veces se manifiesta en lo oculto, en lo callado, en lo que no se ve. Waxman y advierte que es muy posible estar haciendo muchas cosas para Dios y no estar viviendo por su vida. De hecho, es posible estar sirviendo al Señor y estar completamente en la carne. No por pecado visible, sino porque el alma está en control. La actividad no es evidencia de espiritualidad. La comunión sí lo es. La obediencia sí lo es. El fruto que permanece sí lo es. Y ese fruto solo puede brotar de la vida de resurrección. Porque todo lo demás, por más que impresione, no resistirá el fuego del juicio. Como dice primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, y el fuego probará la obra de cada uno. Uno de los aspectos más hermosos de esta vida es que no necesita ser explicada. Se percibe. El creyente que vive por la vida de resurrección no necesita promocionarse, ni justificarse, ni convencer a los demás. Su vida habla. Su presencia trae paz. Sus palabras tienen peso. Su andar es manso. Su reacción es reposada. Porque no vive en la carne. Vive en Cristo. Waxman dice que la marca de un hombre espiritual no es cuanto habla de Dios, sino cuanto revela a Dios sin decir nada. Su vida es un testimonio vivo. Y eso no se logra por esfuerzo. Se logra por quebrantamiento. Por muerte al yo. Por años de trato con el Espíritu. Porque esta vida no se impone. Se forma. No se aprende en libros. Se forja en la comunión. Es el resultado de una historia secreta con Dios. De un andar diario, sincero, constante. De una entrega sin reservas. La vida de resurrección también se manifiesta en la manera en que tratamos a los demás. Waxman enseña que el trato del Espíritu no se limita a nuestra relación con Dios, sino que se extiende a todas nuestras relaciones. Un creyente que vive por la carne fácilmente se impacienta, se ofende, reacciona con dureza, exige, manipula, se compara, se envidia. Pero el que vive por el Espíritu, aunque pueda sentir todas esas cosas, no se deja gobernar por ellas. Su alma ha aprendido a someterse. Su voluntad ha sido rendida. Su corazón es suave. Sus palabras edifican. Su silencio guarda. Su mirada es limpia. Y eso no se puede fingir. Porque la vida de resurrección no es solo para los momentos de oración o adoración. Es para el trato diario. Es para el matrimonio, para el trabajo, para los conflictos, para las decepciones. Es allí donde se prueba si estamos viviendo por la carne o por el Espíritu. El Evangelio según Juan capítulo 12 versículo 24 nos da una imagen crucial. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta es la ley del reino. Vida a través de la muerte. Fruto a través de la pérdida. Expansión a través del quebrantamiento. Y esta ley no cambia. Porque el Padre no busca siervos activos. Busca hijos semejantes a Cristo. Y la semejanza a Cristo solo viene cuando pasamos por el mismo camino que Él. Él no vino a ser servido, sino a servir. No vino a reinar, sino a morir. Y en su muerte, fue glorificado. Esa es la vida que está en nosotros. Pero para que fluya, el grano debe morir. Nuestra alma debe ser sepultada. Nuestros derechos deben ser entregados. Nuestro yo debe dejar de luchar. Y entonces, la vida de resurrección brota con poder. No poder ruidoso, sino poder transformador. Waxman también nos advierte que la vida del alma tiene una capacidad increíble de disfrazarse de espiritualidad. Puede hablar con un lenguaje piadoso. Puede emocionarse con los himnos. Puede citar versículos. Pero sigue siendo alma. Sigue queriendo tener razón. Sigue defendiendo su punto. Sigue viviendo para sí. Por eso, el Señor no se impresiona con las apariencias. Él pesa los corazones. Él mira lo que no se ve. Y muchas veces, el mayor obstáculo a la vida de resurrección no es el pecado, sino nuestra propia alma que no ha sido tratada. Esa alma que busca aprobación,
reconocimiento, control, justificación. Esa alma que no ha aprendido a callar, a ceder, a confiar. Por eso, el trabajo del Espíritu en nosotros es profundo. No solo quiere limpiarnos de pecado. Quiere transformarnos completamente. Quiere reemplazar nuestra alma natural por la vida del Hijo. No para hacernos más cristianos, sino para hacernos más semejantes a Cristo. Esta obra es progresiva, sí. Pero también es urgente. Porque cada día que vivimos por la carne, es un día perdido. Un día sin fruto eterno. Un día sin testimonio real. Y cuando estemos ante el tribunal de Cristo, lo único que tendrá valor será aquello que fue hecho por su vida. Todo lo demás será quemado. No porque fue malo, sino porque no fue de él. Como dice segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y lo bueno aquí no es lo moralmente correcto, sino lo que vino de Cristo. Lo hecho en el Espíritu. Lo producido por la vida de resurrección. Esa vida que está en ti. Esa vida que quiere gobernar. Que quiere fluir. Que quiere llenar cada rincón de tu ser. Pero que espera tu rendición. A medida que seguimos explorando la realidad de la vida de resurrección, debemos enfrentar una pregunta decisiva: ¿cómo saber, con certeza, si estamos viviendo en la carne o en el Espíritu? Waxman ni plantea que el discernimiento entre ambos no proviene de una introspección emocional, ni de un análisis intelectual, sino del testimonio del Espíritu en nuestro espíritu. La vida de resurrección no es un concepto a entender, sino una realidad a experimentar. Cuando el creyente vive en la carne, aun sin pecar visiblemente, hay una pesadez interior, una inquietud que el alma no puede calmar. Pero cuando vive en el Espíritu, hay paz, hay reposo, hay testimonio interno. La carta a los Romanos capítulo 8 versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y ese mismo Espíritu también nos da testimonio cuando estamos viviendo como tales hijos, guiados, rendidos, sujetos a la vida divina. La diferencia entre la carne y el Espíritu no es siempre visible desde fuera. Pero es siempre clara en el interior del creyente que ha sido sensibilizado por la comunión con Dios. Waxman ni enseña que una de las primeras señales de que uno ha salido del Espíritu es la pérdida de la paz interior. Esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, no depende de las circunstancias, sino de la dirección espiritual. Cuando el Espíritu nos guía, aun en medio de conflictos, hay seguridad. Cuando la carne actúa, aunque todo parezca en orden exteriormente, hay vacío, hay presión, hay inquietud. Y esto es algo que no se puede explicar con palabras. Es el testimonio invisible de una vida que ha aprendido a oír a Dios, no solo a través de su palabra, sino también en el silencio interior donde Él nos muestra si estamos andando en su camino o no. La vida de resurrección también se manifiesta en el fruto que produce. Y este fruto no es necesariamente cantidad, sino calidad. Waxman ni muestra que uno puede hacer mucho para Dios y no producir nada eterno. El fruto verdadero no es el resultado de la actividad humana, sino del fluir de la vida divina. Por eso el Señor Jesús dijo en el Evangelio según Juan capítulo 15 versículo 5, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí no dice algunos frutos, ni fruto mínimo, sino mucho fruto. Pero también advierte que separados de él, nada se puede hacer. Y esta separación no es física, ni doctrinal, sino espiritual. Uno puede estar en Cristo posicionalmente, y sin embargo vivir desconectado de su vida por andar en la carne. El permanecer en Él es vivir conectado, no solo de forma devocional, sino práctica, diaria, obediente. Este permanecer es una de las claves que Waxman ni desarrolla con profundidad. Permanecer no es simplemente orar más. Es vivir bajo el gobierno del Espíritu en todo momento. Es ser gobernado desde adentro, no desde afuera. Es tener un oído espiritual despierto, una sensibilidad aguda a la voz interior. No a la voz de la emoción, ni a la del alma religiosa, sino a la voz del Espíritu, que habla con suavidad, que guía con firmeza, que corrige con amor. La vida de resurrección nos vuelve interiores. Ya no vivimos según los estímulos externos. Ya no somos guiados por lo que vemos o sentimos.
Vivimos desde el Espíritu, desde la comunión, desde la obediencia. Y eso transforma todo. Transforma nuestra manera de hablar, de reaccionar, de decidir, de tratar a los demás. Porque ya no somos nosotros. Es Cristo viviendo en nosotros. Una de las obras más profundas que esta vida produce es la mansedumbre. Waxman afirma que la mansedumbre no es debilidad, sino la fuerza de una vida que ya no necesita defenderse. El que vive por la carne se ofende con facilidad, se justifica, se irrita, reacciona. Pero el que vive por la vida de resurrección ha sido tratado por Dios. Ha sido quebrantado. Ha aprendido a callar cuando la carne quiere gritar. Ha aprendido a ceder cuando el alma quiere imponerse. Ha aprendido a confiar cuando el razonamiento quiere controlar. Porque la vida de Cristo es mansa y humilde de corazón. Y esa vida está en nosotros. No para que la imitemos, sino para que la expresemos. Pero para que ella se exprese, nuestra alma debe ser crucificada. No destruida, sino sometida. No suprimida, sino gobernada por el Espíritu. En este punto, muchos creyentes se preguntan, ¿entonces debo anular mi personalidad? Waxman responde con claridad, no. Dios no quiere eliminar nuestra personalidad. Él quiere redimirla, someterla, llenarla con la vida de su Hijo. La cruz no es un ataque a la individualidad. Es un juicio sobre la independencia. Dios no está interesado en clones espirituales. Él quiere manifestaciones diversas de la misma vida. Pero esa vida solo puede llenar lo que ha sido vaciado. Solo puede gobernar donde ya no hay competencia. Solo puede fluir donde el yo ha muerto. La vida de resurrección se adapta, pero no se diluye. Se expresa en lo particular de cada creyente, pero sin contaminación del ego. Por eso, el resultado de esta vida no es uniformidad, sino unidad. No todos hacen lo mismo, pero todos manifiestan a Cristo. Y esa manifestación es el propósito eterno de Dios. No nos salvó solo para que no nos perdiéramos. Nos salvó para hacernos portadores de su Hijo. Para que Cristo sea todo en todos. Como dice la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 11, Cristo es el todo, y en todos. Este es el fin de la vida cristiana. No solo ser buenos creyentes, sino ser expresión viva de Cristo. No solo dejar de pecar, sino vivir por el poder de una vida que venció la muerte. Esta vida no necesita mejorar. Solo necesita ser liberada. Pero para eso, hay que morir. No una muerte mística, sino una entrega práctica. Una decisión diaria de no vivir por uno mismo, sino por el Espíritu. Y esa decisión es la puerta a una existencia completamente nueva. Una existencia donde ya no luchas por cambiar, sino que eres transformado desde adentro. Donde ya no cargas con pesos que no puedes llevar, porque sabes que Él vive en ti. Donde ya no tienes que probar nada, porque el testimonio del Espíritu confirma que estás andando con Dios. Esta es la vida que Cristo compró con su sangre. No solo para el futuro, sino para el presente. Waxman nos exhorta a no conformarnos con una vida cristiana de apariencia. El Señor no está satisfecho con una generación que lo nombra, pero no lo expresa. Él busca un pueblo en quien su vida sea real, viva, operante. Y ese pueblo no se forma con programas, ni con emociones, ni con estrategias humanas. Se forma con muerte y resurrección. Con comunión y obediencia. Con cruz y gloria. Por eso, cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿estoy viviendo en la carne o en el Espíritu? ¿Estoy reaccionando desde mi alma, o respondiendo desde mi espíritu? ¿Estoy tomando decisiones por lógica natural, o por comunión interior? ¿Estoy buscando servir a Dios según mis fuerzas, o permitir que Cristo viva en mí? Estas preguntas no son para condenar, sino para revelar. Porque Dios no nos exige lo imposible. Nos ofrece su vida. Nos invita a dejar de luchar, para comenzar a fluir. A dejar de intentar, para comenzar a creer. A dejar de hacer por impulso, para vivir por comunión. Esta es la vida de resurrección. Y está a tu alcance. No porque seas capaz, sino porque Cristo ya está en ti. Uno de los aspectos más gloriosos, y al mismo tiempo más desafiantes, de la vida de resurrección es que no puede ser simulada. La carne puede imitar muchas cosas, puede cantar, puede predicar, puede organizar,
puede incluso llorar. Pero la vida de resurrección no se puede copiar. No puede ser fingida ni fabricada. Waxman enfatiza que esta vida no es un comportamiento religioso ni una disciplina externa, sino una realidad espiritual que emana desde lo profundo del espíritu regenerado. No es cuestión de si uno parece cristiano, sino de si Cristo realmente está viviendo y expresándose desde nuestro interior. Es la diferencia entre actuar como creyente y vivir como Cristo. Porque en esencia, la vida cristiana no es el esfuerzo de una criatura intentando parecerse a su Creador, sino la manifestación del Creador mismo dentro de su criatura redimida. Esto nos lleva a una verdad crucial: Dios no tiene ninguna intención de ayudarnos a vivir la vida cristiana. Él no quiere mejorarte, ni ayudarte a ser más paciente, ni asistirte para ser más santo. Waxman ni lo expresa con fuerza: Dios quiere reemplazarte. No quiere mejorar tu paciencia. Quiere que su paciencia se manifieste en ti. No quiere ayudarte a ser manso. Quiere que la mansedumbre de Cristo sea tu experiencia viva. No quiere darte estrategias para vencer el pecado. Quiere que la vida que ya venció el pecado viva a través de ti. Por eso, el camino no es tratar más, sino rendirse más. No es hacer más, sino permitir más. La cruz no es un punto de partida solamente, es el camino diario por el cual nuestra alma es negada y el espíritu es liberado. Este principio, aunque sencillo, va en contra de todo lo que hemos aprendido en nuestra naturaleza caída. Porque desde pequeños hemos sido entrenados para ser autosuficientes, para confiar en nuestras capacidades, para depender de nuestra lógica, para proteger nuestras emociones. Pero la vida de resurrección es lo opuesto. Es confiar en otro. Es vivir por una vida que no es nuestra. Es actuar cuando Él guía. Es hablar cuando Él ordena. Es callar cuando Él calla. Es negarnos incluso cuando tenemos razón. Es rendir nuestros derechos. Es perder para ganar. Es morir para vivir. Como dice el Evangelio según Juan capítulo 3 versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. No hay resurrección sin mengua. Y menguar no significa esconderse, sino renunciar a ser la fuente, a ser el centro, a ser el protagonista. Esta es la razón por la cual Dios permite que pasemos por tantas crisis interiores. No es crueldad. Es entrenamiento. Waxman enseña que los que más han sido quebrantados son también los que más han conocido la realidad de la vida de resurrección. Porque cada vez que Dios trata con una parte de nuestra alma, no es para humillarnos, sino para liberarnos. Cada crisis emocional, cada frustración ministerial, cada decepción relacional, cada fracaso personal, puede ser el terreno donde la vida de Cristo brota con poder, si somos quebrantados y no endurecidos. Porque el quebrantamiento no es derrota. Es la puerta a la verdadera victoria. Es el punto donde dejamos de luchar y permitimos que la vida triunfante de Cristo tome el control. El apóstol Pablo lo vivió profundamente. En segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 9, el Señor le dice: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Y Pablo concluye: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». ¿Por qué el poder de Cristo reposa en la debilidad? Porque donde hay debilidad, hay dependencia. Donde hay dependencia, hay espacio. Y donde hay espacio, Cristo vive. La vida de resurrección no necesita de tu fuerza. Necesita de tu vacío. De tu rendición. De tu muerte. Por eso, cada debilidad no es una amenaza, sino una oportunidad. Una oportunidad para dejar de ser tú, y comenzar a ser Él en ti. Esto también cambia por completo nuestra perspectiva del servicio a Dios. Waxman advierte que muchos sirven a Dios desde la carne, con celo, con pasión, con entrega, pero no con vida. Y eso no solo es ineficaz. Es peligroso. Porque cuando el alma no ha sido tratada, el servicio se vuelve un escenario donde el yo se manifiesta, donde el ego se alimenta, donde las emociones dictan el rumbo. Pero cuando uno ha sido quebrantado, ya no busca resultados, ni reconocimiento, ni logros. Solo busca agradar al Señor. Solo desea obedecer su voz. Ya no sirve por obligación ni por ambición, sino por comunión. No por necesidad externa, sino por impulso interior.
Porque la vida de resurrección no necesita ser empujada. Ella fluye. Ella se entrega. Ella obedece. Ella ama. No para ser vista, sino porque no puede hacer otra cosa. Y esto no significa que el creyente deba volverse pasivo. Todo lo contrario. Significa que toda su actividad está sujeta al gobierno del Espíritu. Ya no se mueve por necesidad, ni por emoción, ni por urgencia, sino por revelación. Ya no vive guiado por agendas humanas, sino por el ritmo divino. Waxman ni lo describe como un andar celestial en la tierra. No es perfección. No es inactividad. Es alineamiento. Es vivir en sincronía con la voluntad de Dios, sin añadirle ni quitarle nada. Es obedecer aunque no entiendas. Es esperar aunque tengas ganas de correr. Es hablar con precisión. Es callar con discernimiento. Es andar cada día bajo la luz interior, y no por la presión exterior. Y esta clase de vida, aunque no tiene aplausos visibles, tiene aprobación eterna. Porque el Señor no está midiendo cuán ocupados estamos, sino cuán obedientes somos. No mide cuán grande es nuestro ministerio, sino cuán profunda es nuestra comunión. No mide cuántas personas tocamos, sino cuánta realidad de Cristo expresamos. Porque el día que estemos ante su tribunal, no seremos juzgados por cuán exitosos fuimos, sino por cuánto dejamos que Él viviera en nosotros. Como dice el Evangelio según Juan capítulo 6 versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Nada que haya sido hecho en la carne será contado. Solo lo que vino del Espíritu, solo lo que fue hecho en resurrección, tendrá valor eterno. Por eso, debemos examinar cada aspecto de nuestra vida a la luz de esta verdad. ¿Estoy reaccionando desde mi alma o desde el Espíritu? ¿Estoy buscando servir a Dios o agradar a Dios? ¿Estoy tratando de vencer por mí mismo, o descansando en la victoria de Cristo? ¿Estoy tomando decisiones por lógica natural, o esperando la dirección divina? ¿Estoy viviendo como alguien que ha sido crucificado, o como alguien que todavía quiere preservar su vida natural? Waxman ni nos llama a una honestidad radical. Porque sin ese reconocimiento, no hay transformación. Dios no trabaja con apariencias. Él trabaja con realidad. Y la realidad comienza cuando decimos, Señor, ya no quiero ser yo. Quiero que tú vivas en mí. Y si esta es tu oración, entonces ya estás en el camino. Porque la vida de resurrección no comienza con un grito, sino con una rendición. No se inaugura con una emoción, sino con una entrega. No se mide por cuánto haces, sino por cuánto permites que Él haga en ti. Y esta vida, una vez que comienza a fluir, transforma todo. Tu manera de hablar, de servir, de sufrir, de esperar, de amar. Ya no vives tú. Vive Cristo en ti. La vida de resurrección, cuando es plenamente vivida, transforma incluso la manera en que percibimos el sufrimiento. Para la carne, el sufrimiento es pérdida. Es un enemigo que debe ser evitado. Pero para la vida de resurrección, el sufrimiento es un instrumento. Es el cincel con el que Dios da forma a Cristo en nosotros. Waxman ni revela que sin sufrimiento no puede haber transformación verdadera. Porque es en las pruebas donde se desmoronan nuestras fuerzas naturales, y donde el alma comienza a ceder su control al espíritu. Es en la angustia donde dejamos de aferrarnos a nuestras capacidades, y donde aprendemos a vivir de otra fuente. La carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Sufrir, en esta perspectiva, no es castigo. Es un don. Es una puerta hacia la conformidad con Cristo. Cuando nuestra alma es sacudida por el dolor, por la pérdida, por el rechazo, por la humillación, estamos frente a una decisión silenciosa, permitir que la carne se exprese o rendirnos al espíritu. En ese cruce invisible, Waxman ni enseña que ocurre el mayor avance espiritual. Porque cuando dejamos de justificar nuestras emociones, y entregamos nuestro juicio al Señor, su vida tiene libertad de manifestarse. Y entonces descubrimos algo que cambia todo, que el sufrimiento puede ser una experiencia de resurrección. Que en medio de las lágrimas, su paz puede gobernarnos. Que en medio del quebranto, su vida puede fluir. Que en medio de la debilidad, su poder se perfecciona. Y esto no es poesía espiritual.
Es realidad vivida por los que han permitido que la cruz trabaje profundamente en su alma. Esta vida también redefine nuestra relación con la voluntad de Dios. Muchos creen que la voluntad de Dios es simplemente lo que debemos hacer. Pero Waxman ni aclara que la voluntad de Dios es, ante todo, una persona, Cristo mismo. No se trata solo de seguir instrucciones, sino de vivir en unión con aquel que encarna la voluntad del Padre. Y eso significa que la voluntad de Dios no es algo que se cumple por obligación, sino por comunión. No es una imposición desde afuera, sino una operación desde adentro. Por eso, el Señor no busca obreros eficientes, sino hijos obedientes. No busca ejecutores, sino colaboradores. No busca estrategas, sino vasos. Y esa obediencia, cuando nace del Espíritu, no es pesada. Es gozo. Como dijo el salmista en el libro de Salmos capítulo 40 versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La vida de resurrección transforma la obediencia de algo exigente en algo deseable. Porque ya no es nuestra alma obedeciendo, sino la vida de Cristo dentro de nosotros amando lo que el Padre ama. Y eso cambia incluso nuestra oración. Waxman ni enseña que el creyente espiritual ya no ora solo por necesidades o por emociones, sino que ora desde el Espíritu, en sintonía con la voluntad de Dios. Su oración no es un intento de torcer el brazo de Dios, sino una participación con el corazón de Dios. Su intercesión no es ruido, es carga. Es un fluir interior. Ya no se ora porque hay que orar, sino porque la vida interior empuja a hacerlo. Ya no se ora para obtener cosas, sino para cooperar con lo que Dios quiere hacer. Y en esa oración, la vida de resurrección se manifiesta con profundidad. No como palabras repetidas, sino como un gemido del Espíritu. Como dice la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En esta dimensión de vida, incluso el tiempo adquiere otro significado. Waxman ni revela que el que vive por el alma siempre tiene prisa. Se impacienta, quiere resultados rápidos, teme al silencio, busca respuestas inmediatas. Pero el que vive por la vida de resurrección aprende a caminar al ritmo del Espíritu. Aprende a esperar. Aprende a reposar. Aprende a confiar. Porque ya no mide su progreso por la velocidad, sino por la obediencia. Ya no se angustia por no ver fruto visible, porque sabe que Dios trabaja en lo oculto. Y así como la semilla muere antes de dar fruto, también el creyente debe pasar por el silencio de la tierra antes de ver la manifestación de la vida. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y en ese tiempo, Él forma, Él trata, Él establece fundamentos. Fundamentos que no se ven, pero que sostienen todo lo eterno. Esta espera no es pasividad. Es profundidad. Es una rendición que no necesita resultados inmediatos para creer que Dios está obrando. Porque cuando se vive por la carne, se necesita ver para creer. Pero cuando se vive por el Espíritu, se cree, y por eso se espera. Como dice el profeta Isaías capítulo 30 versículo 15, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Este descanso no es una pausa. Es una posición espiritual. Es una confianza radical en que Dios es suficiente, en que su vida en nosotros es capaz, en que su voluntad es perfecta, aunque no la entendamos completamente. Waxman ni nos muestra que este tipo de vida no produce agitación, sino estabilidad. No lleva a la exaltación, sino a la profundidad. No busca ocupar lugares, sino habitar la presencia. Por eso, el que vive por esta vida no necesita ser visto. No necesita ser promovido. No necesita ser defendido. Porque su seguridad no viene de la aprobación de los hombres, sino del testimonio del Espíritu. Su gozo no depende de resultados. Su paz no depende de que todo le salga bien. Su propósito no está en lo que hace, sino en quien lo habita. Y esa estabilidad no puede ser producida por la carne. Es el resultado de una vida que ya no tiene necesidad de autoafirmarse, porque ha sido afirmada en Cristo. Esta es la vida a la que hemos sido llamados. No a una existencia cristiana de alto rendimiento, sino a una vida de comunión profunda. Una vida donde ya no somos nosotros intentando servir a Dios, sino Cristo mismo expresándose a través de nosotros. Y eso nos libera.
Nos libera del peso del perfeccionismo. Nos libera del temor al fracaso. Nos libera de la comparación. Nos libera de la ansiedad. Nos libera del agotamiento religioso. Porque cuando Cristo vive en nosotros, la carga es ligera, el yugo es fácil y el fruto es eterno. Pero esta vida solo se manifiesta en los que han sido quebrantados. En los que han dicho sí a la cruz. En los que han dejado de intentar vivir para Dios y han comenzado a permitir que Él viva en ellos. Waxman nos recuerda que este es el secreto escondido desde los siglos, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, como dice la carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 27. No tú para Cristo. Cristo en ti. No tú esforzándote. Cristo expresándose. No tú corriendo. Cristo andando en ti. A medida que la vida de resurrección gana espacio en el creyente, ocurre una transformación silenciosa pero profunda, la fuente de todas las cosas cambia. Ya no se vive desde el alma, sino desde el espíritu. Waxman explica que mientras el alma siga siendo nuestra fuente de acción, decisión y motivación, aún estamos viviendo en la carne, aunque no estemos pecando. Y esta verdad nos lleva a una de las distinciones más importantes en toda la vida cristiana, la diferencia entre la vida del alma y la vida del espíritu. Ambas pueden coexistir en el creyente, pero solo una tiene valor eterno. Porque el alma tiene voluntad, razón y emoción. Es nuestra individualidad natural. Pero el espíritu, el lugar donde Dios habita en nosotros, es el único medio por el cual la vida de Cristo puede fluir. La obra del Espíritu Santo no es fortalecer el alma, sino llevarla a la cruz para que sea gobernada, para que ya no sea la fuente. Porque mientras la voluntad del alma gobierne, nos moveremos en presunción, mientras la emoción del alma dirija, nos moveremos en inestabilidad, mientras la mente natural decida, nos moveremos en error. Por eso, uno de los mayores trabajos del Señor en nosotros no es hacernos más capaces, sino volvernos más gobernables. Waxman enseña que Dios no puede confiar su autoridad en aquellos que aún viven por el alma. Porque la autoridad del reino es demasiado santa como para ser ejercida por quienes no han sido quebrantados. El alma puede tomar decisiones rápidas, puede justificar sus actos, puede defender sus razones. Pero el espíritu espera, depende, escucha. Y solo cuando la vida de resurrección está gobernando, el creyente se vuelve útil en manos del Señor. No porque sea más competente, sino porque ya no vive para sí. Su boca ha sido tratada, su juicio ha sido tratado, su ambición ha sido tratada. Ahora es un vaso. Un canal. Una expresión. No tiene agendas, no tiene urgencias personales, no tiene intenciones escondidas. Solo desea obedecer. Solo desea agradar a aquel que vive en él. En este punto, muchos creyentes piensan que vivir por el Espíritu los hará insensibles, mecánicos o indiferentes. Pero lo opuesto es cierto. Waxman deja claro que la vida de resurrección es la vida más sensible, más profunda, más viva. Porque no vive reaccionando al entorno, sino respondiendo al Señor. No vive atrapada en la marea de las circunstancias, sino arraigada en la roca de su voluntad. Es una vida que discierne, que siente con pureza, que actúa con sabiduría. No es una vida apagada, sino gobernada. No es una vida insensible, sino sobria. Y esa sobriedad espiritual es la señal de que el alma ha sido subordinada al espíritu. El creyente que vive en resurrección no se deja llevar por emociones fluctuantes, pero tampoco se ha vuelto frío o indiferente. Es profundo, es tierno, es firme. Porque su alma ha sido tocada por la cruz, y su espíritu ha sido vivificado por la resurrección. Este trato interno con el alma es, quizás, una de las obras más constantes y delicadas del espíritu en nosotros. Waxman enseña que la transformación de nuestra alma es parte del proceso de salvación. No para regenerarla, porque el alma no necesita ser nacida de nuevo, sino para que sea conformada a la imagen del Hijo. La carta a los Romanos capítulo 12 versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación es la obra de la vida divina dentro de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. No para que simplemente pensemos distinto, sino para que la vida de Cristo tome forma en nosotros. Y esto no ocurre en un día. Es un proceso.
Pero es un proceso que exige rendición, comunión y obediencia constante. Uno de los terrenos donde más se prueba si vivimos por el alma o por el espíritu es nuestra reacción al trato de Dios. Cuando el Señor nos corrige, ¿nos justificamos? ¿Nos herimos? ¿Nos cerramos? ¿Nos deprimimos? Todo eso es alma. Pero cuando respondemos con mansedumbre, con arrepentimiento, con apertura, entonces estamos siendo gobernados por el Espíritu. Waxman insiste en que una de las señales más claras de madurez espiritual es la manera en que el creyente responde al trato de Dios. El niño espiritual se resiente. El maduro se rinde. Porque ha aprendido que la disciplina del Padre no es castigo, sino formación. Que cada trato, cada dolor, cada pérdida, es una herramienta divina para conformarnos a Cristo. Y cuando el alma ha sido tratada, ya no se levanta contra el Señor. Se somete. Se inclina. Se abre. Porque sabe que en cada herida hay vida escondida. Que en cada pérdida hay ganancia eterna. La vida de resurrección también nos capacita para vivir en comunidad sin conflicto. No porque ya no existan diferencias, sino porque el yo ha sido crucificado. Waxman observa que la mayoría de los conflictos en la Iglesia no provienen de diferencias doctrinales, sino de almas no tratadas. De voluntades fuertes. De egos heridos. De emociones dominantes. Pero cuando cada uno es tratado por el Espíritu, la vida de resurrección fluye y la comunión se vuelve real. Ya no hay competencia, porque nadie necesita sobresalir. Ya no hay murmuración, porque nadie necesita tener la razón. Ya no hay división, porque todos han aprendido a ceder. Y esta unidad no es el resultado de una estructura organizativa, sino de una operación espiritual. Es el resultado de muchos hijos de Dios siendo gobernados por una misma vida. No una vida parecida. No una doctrina común. Sino una persona viva, Cristo. Cuando esta vida se manifiesta, incluso las cosas pequeñas se vuelven sagradas. Waxman enseña que un creyente espiritual no necesita hacer cosas grandes para manifestar a Cristo. En su manera de escuchar, en su forma de trabajar, en su paciencia con los demás, en su silencio oportuno, en su forma de recibir corrección, se revela la vida que habita en él. Porque la vida de resurrección no necesita plataformas. Se revela en lo cotidiano. En lo invisible. En lo que nadie aplaude. Y precisamente por eso es tan poderosa. Porque no busca brillar, sino obedecer. No busca impactar, sino agradar. No busca resultados, sino fidelidad. Y esa fidelidad produce fruto. Fruto que permanece. Fruto que no depende del talento, ni del carisma, ni de las circunstancias. Fruto que nace de la comunión con el Espíritu, y que es aprobado por el Padre. Todo esto nos lleva a una pregunta final: ¿estás dispuesto a morir para vivir? ¿Estás dispuesto a dejar de ser tú, para que Cristo sea en ti? Porque esta vida está disponible. No es lejana. No es inalcanzable. Pero solo se manifiesta en los que aceptan la cruz. En los que renuncian al derecho de controlar, de decidir, de opinar por sí mismos. En los que se rinden completamente al gobierno del Espíritu. Y ese gobierno no es dictadura. Es descanso. Es libertad. Es paz. Es el reino de Dios dentro de ti. Como dice la carta a los Romanos capítulo 14 versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y ahora, al llegar al final de este camino de enseñanza y reflexión, se hace evidente que la pregunta que planteamos al inicio, ¿estás viviendo en la carne o en el Espíritu? No es una pregunta teológica, ni abstracta. Es una pregunta de vida o muerte. Es una pregunta de realidad espiritual. Una pregunta que todo creyente debe responder con honestidad delante del Señor. Porque no hay espacio para neutralidad. O vivimos por la carne, nuestra alma sin tratar, nuestras emociones sin gobierno, nuestra voluntad sin cruz, o vivimos por el Espíritu, la vida de Cristo resucitado fluyendo libremente dentro de nosotros, gobernando nuestros pasos, formando su carácter, expresando su gloria. No hay un tercer camino. No hay una zona gris. Waxman insiste con claridad: todo lo que no proviene del Espíritu es carne. Aún lo que parece bueno.
Aún lo que parece correcto. Aún lo que parece espiritual. Por eso, esta enseñanza no es opcional. Es urgente. Es una urgencia para aquellos que han sido redimidos, pero que aún viven bajo la tiranía del alma. Para aquellos que han recibido vida eterna, pero que aún no han experimentado la vida de resurrección. Porque esta vida no es un premio para los más consagrados. Es el llamado normal de todo creyente. Es la vida que Dios planeó para sus hijos. Es la vida que puede amar sin exigir, servir sin agotarse, obedecer sin resistirse. Es la vida que no se gloría en sí misma, sino que glorifica a Cristo. Y esa vida está disponible ahora. No para los que saben más, sino para los que se rinden más. No para los que hacen más, sino para los que se entregan completamente. Hoy es el día de esa rendición. Hoy es el momento de volver a la cruz, no como un símbolo, sino como una realidad operante. De decirle al Señor, ya no quiero vivir por mí. Ya no quiero reaccionar desde mi alma. Ya no quiero decidir desde mi razón. Ya no quiero amar con mi fuerza. Ya no quiero obedecer con mi voluntad natural. Quiero que tú vivas en mí. Quiero que tu vida gobierne. Quiero ser un canal de resurrección. Y si esto está naciendo en tu corazón, entonces el Espíritu ya está obrando. Porque la carne nunca se entrega por sí sola. Es el Espíritu quien convence, quien llama, quien da hambre por más de Cristo. Y esa hambre, ese clamor, esa disposición interior, son señales de que la vida de resurrección está empezando a tomar espacio en ti. No necesitas resolverlo todo hoy. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas rendirte. Solo necesitas abrir tu ser. Solo necesitas decir, Señor, aquí estoy. Haz en mí lo que tú quieras. Crucifica mi yo. Rompe mi alma. Libera tu vida. Y entonces comenzarás a experimentar el milagro más profundo de todos, el milagro de una vida que no es tuya, viviendo en ti. Una vida que no fracasa. Una vida que no envejece. Una vida que no se corrompe. Una vida que no se cansa. Una vida que no se rinde. Una vida que venció a la muerte. Una vida que subió al trono. Una vida que reinará para siempre. Esa vida, la vida de Cristo, está en ti. Y esa vida quiere crecer, gobernar, expresarse. No lo impidas. No vivas un cristianismo superficial. No vivas por emoción. No vivas por lógica. No vivas por ti. Vive por Él. Y si hoy el Señor te habló, si te confrontó, si te quebrantó, entonces no salgas de esta enseñanza sin responderle. Tómate un momento ahora, allí donde estás, y ora conmigo con sinceridad. Señor Jesús, gracias por abrir mis ojos. Gracias por mostrarme que no basta con creer. No basta con servir. No basta con saber. Hoy entiendo que me has llamado a vivir por ti, no por mí. Hoy reconozco que muchas veces he vivido por la carne, por mi alma, por mi voluntad. He reaccionado sin consultar. He servido sin comunión. He amado sin tu vida. Pero ya no quiero más esa vida vacía. Quiero la vida de resurrección. Quiero que tú vivas en mí. Quiebra mi alma. Trata con mi yo. Gobierna sobre mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones. Haz en mí lo que tú quieras. Solo te pido que seas tú, y no yo. Que tu vida se vea. Que tu espíritu gobierne. Que tu gloria se manifieste. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que has orado, no camines solo. Comparte este mensaje con alguien más. Hay hermanos y hermanas en Cristo que también están cansados de vivir una vida cristiana superficial. Ellos también necesitan oír esta verdad. Envíales este video. Habla con ellos. Reflexionen juntos. Oren juntos. Y permitan que el Espíritu Santo haga su obra en ustedes. Porque Dios está formando un pueblo que no solo habla de Cristo, sino que lo manifiesta. Un pueblo de resurrección. Un pueblo gobernado por el Espíritu. Un pueblo donde Cristo es todo, y en todos. Comparte este video con algún hermano o hermana en Cristo. Quizás esta palabra sea la chispa que inicie una transformación profunda. Que el Señor te guarde, y que su vida crezca en ti, hasta que ya no seas tú, sino Cristo en ti.